El Señor les bendiga. Este es el hermano Jorge en el programa Reflexiones Bíblicas de hoy. Eh, Seguimos con esa temática sobre Israel en la historia y la profecía. Y estamos hablando de Israel, pero también estamos hablando de manera parafraseada, mencionamos los gentiles y mencionamos también a la iglesia, pero nuestro punto de enfoque en esta temática es Israel en la profecía, y una de las razones por las cuales hemos expuesto y le hemos dado énfasis acerca de Israel en la profecía, porque hay personas y hay ciertos sectores y ciertos grupos que tratan de minimizar el contenido histórico de este pueblo y la manera en cómo también Israel ha sobrevivido a través de la historia. La historia, parte de la historia de Israel es una historia oscura por el número de persecuciones y cautiverios que han vivido a través de la historia. Y en el registro del libro de la historia, hermano, aparece gran número de veces sobre la existencia de Israel y las persecuciones de Israel que han venido a su vida, y cómo han venido también este maravilloso y yo le llamo misterioso pueblo, cómo ha sobrevivido a través de tantos milenios en la historia, que en comparación con otras naciones que han incurrido en ataques y destrucciones, han desaparecido de la historia de manera breve, hermanos. Y cómo este pueblo ha podido sobrevivir a través de todas estas grandes persecuciones. Bueno, eso hay un título para eso, y es Israel, el misterio de Dios. Y no solamente Israel, el misterio de Dios, sino también que la profecía, como Romanos, en el libro de los Romanos capítulo 11, verso 25 al 27, identifica la existencia y la permanencia de este pueblo a través de la historia como un misterio. El mismo apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio en cuanto a Israel y en cuanto a su endurecimiento en parte, que ha placido Dios ese endurecimiento en él hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces luego todo Israel será salvo, como está escrito, hermano. O sea, este misterio de este pueblo, que en otro programa le llamé inmortal, y le llamé un pueblo inmutable. ¿Por qué? Porque el número de sus persecuciones no han sido un obstáculo realmente para el pueblo haber desaparecido de la historia. Y eso deja un gran interrogante en las mentes de los mortales y de las naciones enemigas de Israel, como un pueblo que ha sufrido y ha tenido grandes persecuciones, y han pasado lo que llegaron a pasar aún en la Segunda Guerra Mundial, el gran holocausto, hermano, y cómo este pueblo ha sobrevivido a través de la historia y casi en el exterminio, y cómo han volvido a retollar de nuevo, como dice la profecía de la higuera, prender la parábola cuando ya sus ramas están tiernas, las hojas brotas, sabéis que el verano está cerca. Y esta profecía se cumplió parcialmente en Israel en el 1948, hermano. Este gran misterio que la Biblia, o mejor dicho, la historia lo relaciona también como el asombro de todas las naciones enemigas, cómo volvió a Israel a volver a reverdecer de nuevo y aparecer en el escenario con mucha más fuerza,
con mucho más poder que antes de lo que había tenido Israel. Bueno, eso da a manifestar que hay algo sobrenatural que Israel lleva y carga en sí como pueblo escogido y selecto de Dios. La providencia, la protección, el cuidado que Dios ha tenido con este pueblo, basado en las promesas que Dios hizo a los grandes patriarcas, a sus padres, que juró que esta nación, amén, sería bendecida y adquiriría la promesa de esa tierra y que sería el pueblo más fuerte, más grande que todos los pueblos, no por la fuerza de ellos, sino porque la gracia de Dios ha sido con este pueblo durante todos estos milenios de su existencia, hermano. Ahora, Israel, como ningún otro pueblo en la historia, conservan una larga trayectoria y compleja historia que, para entenderla desde los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, esta historia de Israel hay que leerla y entenderla paso a paso. Y no hay otra manera como entender y explicar y llegar a una definición análoga de todo el peregrinar de este pueblo si no leemos el registro de la historia sagrada, que es el que nos documenta de manera diáfana, hermano, esa triste pero maravillosa historia del misterio de la supervivencia de este pueblo llamado Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo, como Dios lo llamó, mi especial tesoro, como la niña de sus ojos. Asimismo es la consideración y el amor y lo especial que es este pueblo ante los ojos de Dios. Cito la cita, Zacarías capítulo 2, verso 8, hermano. La providencia, no hay manera de cómo definir ese misterio de esa protección, de esa supervivencia de Israel, como la soberanía y la providencia de Dios respecto a cómo Dios viene tratando de manera personal, de manera singular con este pueblo llamado Israel, hermano. Su profecía marca un futuro cierto, un futuro claro, no un futuro nebuloso como cualquier otra nación, sino un futuro claro, cierto, seguro y completo, libre, como dice la profecía, de sus enemigos, y Israel vendrá a ser, dice la profecía, la cabecera de todos los pueblos, de todos los montes. Hermanos, el pacto de alianza vindica la elección y convicción que de haber sido elegido por Dios eternamente. Por eso jamás Israel será destruido ni por el enemigo ni por Dios mismo, porque Dios juró eternamente que esta nación sería bendita y sería restaurada y volvería y se asentaría en su tierra, y de allí jamás Dios los moverá, dice la profecía, hermano. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová.
para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo santo más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, hermano. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. El texto utiliza el término para este pueblo, su promesa, la tierra prometida, la tierra de Israel, la tierra santa. Los judíos emplean este término de tierra santa como Eretz HaKodesh, Eretz HaKodesh, hermano. Para una comprensión exhaustiva, más exhaustiva de Israel en la historia, podemos estudiarlos en sus dos ángulos de vista, y es lo que vamos a tratar de explicar y arreglar algunas que otra información que se le ha dado fuera de contexto en el ambiente de que Israel no tiene un futuro, algunos dicen. Y yo siempre digo, bueno, cuando la gente hablan de manera inestable, de manera no segura, refiriéndose a Israel, es porque no han leído fielmente, sistemáticamente, textualmente, la historia de este maravilloso y misterioso pueblo. No solamente lea el Nuevo Testamento, hermano, porque si usted lee solamente el Nuevo Testamento, queda incompleto de la información que la Biblia revela, esa fase primigenia, original de la historia de Israel desde sus primeros comienzos. O sea, ¿qué dijo Dios de este pueblo? ¿Qué Dios prometió a este pueblo? ¿Qué Dios juró a sus padres acerca de este pueblo? Y si usted lee el Antiguo Testamento, que es la parte A de la historia de Israel, usted comprenderá exactamente esa historia lineal de Israel en las Escrituras, partiendo desde el Antiguo Testamento, hermano, para una mejor y exhaustiva comprensión de la historia de Israel. Es necesario que lo estudiemos desde dos ángulos principales, y es número uno, el ángulo de Israel desde una perspectiva del Antiguo Testamento, y estudiando al Israel antiguo desde el Antiguo Testamento, y el Israel contemporáneo también, que es parte de esa historia de Israel, hermano. Hay algunos que han tratado de dejar fuera del programa profético al Israel contemporáneo. Por ejemplo, la historia antigua, el antiguo Israel en su historia primigenia data de unos 13 siglos antes de Jesucristo, época muy significativa del caudillo y el liderazgo de Israel, y esto fue una época de la conquista de la tierra prometida, hermano. Existieron 3 reyes muy significativos que parten y permean parte de la historia de este pueblo en su caminar en el Antiguo Testamento, como por ejemplo rey Saúl, rey David y rey Salomón, que se formó un reino de Israel donde tiempo después surgió la división de estos dos extremos políticos. Por ejemplo, el número 1, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Y el reino del norte de Israel, este territorio fue conquistado por los asirios aproximadamente unos 8 siglos antes de Jesucristo, hermano. Y el reino de Judá lo conquistaron los babilonios 600 años o
siglo VI antes de Jesucristo. Y luego está la parte segunda, la parte de el Israel contemporáneo. Esta fase del Israel contemporáneo o el Israel moderno básicamente fue fundado después de 18 siglos y medios, más exacto en el 1948, después de la invasión de Jerusalén en el año 70 por Tito. Luego fueron dispersos por todas las naciones a causa de la persecución, y luego, hermano, de 18 siglos, Israel en el 1948, posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel fue oficialmente declarado un estado independiente. Mire qué milagro, qué extraordinario vino a tomar su historia en el programa del mundo, en el escenario del mundo, donde el mundo que vio a Israel y que leyó la historia de este pueblo y de sus persecuciones, que su última persecución llegó a ser en el año 70, donde fueron expatriados fuera de su cuna nacional, fueron dispersos, hermanos. El mundo vio eso con los ojos y dijeron, ya Israel, como dijo el profeta Jeremías, profetizó donde dijo, ya a Israel es la ciudad de la que nadie se acuerda, es la nación de la que nadie se acuerda. O sea, muchos pensaron que Israel ya había pasado a la historia, hermano. Y mire, lo más grande y lo más misterioso y lo más hermoso de la historia sagrada es que Dios volvió a levantar a Israel, diríamos, de los escombros, casi en el exterminio, porque Israel, parte de su historia, inclusive en el año 165 antes de Jesucristo, hubo un exterminio también, una gran persecución por Antíoco Epífanes. Sin embargo, Israel pasó el examen. Dios, en su providencia y en su protección, los guardó y no fueron exterminados, sino que otro retoño volvió a nacer. Y Israel en el 1948, hermano, volvió a ser un estado independiente, donde la bandera solitaria del rey David volvió a ondear, hermano. Innumerables profecías, textos bíblicos, hermanos, que docenas por docenas señalan la plena restauración futura de Israel como una nación completamente independiente. Mire, cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, la profecía de la visión de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel, le reveló que dentro de 490 años Israel de una vez y por todas sería restaurada. Mire, y ya gran parte de esa profecía se ha cumplido en la historia. Lo que falta es una semana. O sea, cómo la historia viene cumpliéndose de manera paulatina. Y todo lo que gira alrededor de Israel es importante por causa de Israel siendo el centro de la historia. Y como algunos han dicho, Israel en el Medio Oriente representa el ombligo de todo el mundo. ¿Por qué? Y como dijo un gran profesor, Evis L. Carballosa, dijo que cuando Israel en el Medio Oriente se destornuda,
todas las naciones reciben la gripe. Hermano, y eso es un punto céntrico. ¿Por qué? Porque hoy día estamos viviendo en días proféticos y la iglesia y el mundo debe de estar mirando al Medio Oriente, porque el Medio Oriente es el reloj profético que indica, hermano, el pronto regreso y el pronto cumplimiento de las grandes profecías referente a Israel, referente a los pueblos, las naciones, el mundo, por sobre todo a la venida del Mesías y también a Cristo como el novio de la iglesia en el arrebatamiento. Todas estas innumerables profecías del Antiguo Testamento, hermanos, van teniendo un cumplimiento futuro, donde Israel vuelve a renacer como nación poderosa y el mundo está atónito. Y esas 23 naciones enemigas de Israel no duermen sabiendo lo que Israel está haciendo y se han levantado para destruir a Israel y estas naciones como jamás, estos pueblos, el terrorismo, los enemigos de Israel, como dice la Biblia, quedarán confundidos y finalmente serán destruidos, hermano. Pero es interesante mirar la historia clara de este pueblo llamado Israel, hermano. Por eso es que cuando hacemos un análisis y una exégesis de un tema como este, tenemos que saber buscar el lugar donde comenzar la historia. Para poder entender la historia de Israel, tenemos que irnos, y reitero, al Antiguo Testamento, partiendo desde el Génesis, capítulo 12, donde Dios hace una promesa a este pueblo y juró y también manifestó de que quien bendijere a Israel, X nación sería bendita. Amén, por causa de Israel, hermanos. Por eso es que el antiguo Israel como promesa y posteriormente como pueblo nace, reiteramos y decimos de nuevo, en los lomos de Abraham y sus descendientes. O sea, según Génesis capítulo 12, verso 2 al 7. De estos tres patriarcas desciende el pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Para conocer su historia de manera diáfana es imprescindible, reitero, conocer el Nuevo Testamento. Es bueno la literatura, es bueno los comentarios, los libros que se han escrito. Gran parte de estos libros que se han escrito que tienen un contenido bíblico, teológico, han tenido que ir a la historia primigenia de Israel para saber documentar de manera correcta. Por eso usted y yo como creyentes debemos de irnos a la historia para entender la información profética de este pueblo, hermano. Ningún otro libro registra sus experiencias, sus conquistas, sus cautiverios, sus exilios, su revelación, su crecimiento y máximamente su relación con Dios y cómo la providencia soberana y la soberanía divina de Dios le ha preservado y le ha guardado por milenios, 3000 y tantos años de historia. Cosa que realmente, si hubiera sido en las páginas de la historia de otro pueblo, simplemente hubieran quedado cenizas, historia pasada. Pero la historia de Israel no ha muerto. Israel no ha muerto. Israel no morirá, hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo
llamó un pueblo inmortal, un pueblo perpetuo. Pero por eso es que ahora la parte número 2, y como hemos venido registrando en paráfrasis la información, el nuevo Israel, el Israel contemporáneo. La pregunta de análisis es, ¿este Israel contemporáneo es parte de esas promesas y profecías que han sido marcadas en la Biblia de la futura restauración total de Israel? La respuesta es sí, porque de la manera como la iglesia, históricamente la iglesia contemporánea y la iglesia primitiva es una misma iglesia en desarrollo, la iglesia contemporánea es una identificación real y tangible de lo que fue la iglesia de los hechos de los apóstoles, en doctrinas, en principios, en enseñanzas, como dice la Escritura, bajo las enseñanzas apostólicas, las que fueron establecidas en la historia de la iglesia primitiva, también la iglesia del hoy. Estamos arraigadas en esa promesa, en esos principios, en esas doctrinas fundamentales que dan consistencia de vida, de verticalidad, de fundamento a la verdadera iglesia de Jesucristo. Jesucristo no viene a buscar iglesias. Jesucristo viene a buscar creyentes nacidos de nuevas criaturas. Una iglesia que espera de manera mística, santa, el arrebatamiento y a su Señor. Por eso es que el nuevo Israel al cual nos referimos en esta segunda parte es al Israel contemporáneo, a ese Israel que en parte todavía está bajo la nube de una desobediencia, pero que el programa de Dios no ha sido, no se ha violado, ni Dios ha desechado a Israel, como algunos han pensado y han pretendido que Dios ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a Israel. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos lo dijo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El escritor sagrado Pablo en el libro de los Romanos dijo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes, dice la Biblia, conoció. Digo pues, en el verso 11 dijo el apóstol Pablo, ¿ha tropezado Israel para que cayese? Israel ha tenido la experiencia de un tropiezo espiritual y nacional. El Mesías vino, le rechazaron. Pero todavía el programa de Dios para Israel está en pies. Sí está en pies. Aquellos que obedecen, que responden, que responderán al llamado de Dios dentro de esa época del trato de Dios con Israel en esa última semana profética. La Biblia dice que Dios volverá a tratar con el remanente. Pero ahora hay un paréntesis, porque Dios ha venido a tratar con un pueblo que no era pueblo, pero en el rechazo de Israel le aceptó, y aunque Israel le hubiera aceptado como el Mesías y Dios hubiera establecido planes con Israel y se hubieran cumplido en su primera venida, como quiera, Dios iba a tratar con este pueblo también gentil. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo.
y Dios lo prometió. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no condena ni rechaza. Primero da oportunidad y hace el llamado para que respondamos al Evangelio y a las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya mismo vamos a terminar en unos minutos, pero algunos le dan al Israel contemporáneo un matiz teológico señalando el Israel, nuevo Israel, el Israel contemporáneo como el nuevo Israel espiritual en la comunidad de los creyentes en Cristo. No, hermano. El nuevo Israel no es la iglesia. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Esa teoría del reemplazo es una filosofía. Eso no existe. Se trató de enseñar de esa manera basado en que hubo alguien que dijo que ya Dios había dejado de tratar con Israel y como Israel rechazó el Mesías, entonces nosotros vinimos a ser la iglesia, el Israel espiritual. No, el Israel espiritual sigue siendo el Israel de sangre, de linaje de Israel y no nosotros. Pero de este pueblo, sí, como dice Gálatas, yo sé que esa pregunta está en el aire. Gálatas 3:28 dice y 29 dice que Dios de dos pueblos hizo un pueblo. Pero esta profecía, este texto refiere a los que responden al Evangelio mediante la predicación del Evangelio, el llamado del Evangelio a arrepentimiento. Hay dos pueblos que se hicieron un pueblo, los que han respondido en Cristo Jesús. Israel todavía, Dios no ha tratado con ellos o no está tratando con ellos como pueblo ahora. Como individuos pueden ser alcanzados por el Evangelio, pero como pueblo todavía la iglesia Dios no ha dejado de tratar o no ha finalizado el trato de Dios con la iglesia. Estamos en la época que se llama la plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, como dice Romanos capítulo 11, verso 25 al 27, léalo. Entonces dice, cuando venga la plenitud de los gentiles, después de la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Y como dice Daniel 12, 1 y 2, solo los que están escritos en el libro de la vida. O sea, no todos los Israel como no todos los gentiles serán salvos, pero los que responden al Evangelio y los que responden y responderán en aquel día, responderán y clamarán, como dice Zacarías 12, 10 y 11, clamarán al que crucificaron, al que rechazaron, la misericordia de Dios volverá a tratar con ellos. De dos pueblos Dios hizo un pueblo ahora de aquellos que han respondido al Evangelio. Amén. Hoy son herederos de esa promesa, hermano. Pero Dios le bendiga, Dios le guarde. La segunda parte de esta explicación del análisis del texto de Gálatas 3, 28, 29, estaremos dándole la segunda parte en el próximo programa. Ponga un like, suscríbase, Dios le bendiga, hermano, hasta la próxima.